Gloria a Dios. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, su versículo 4 en adelante. El libro de Génesis, capítulo 2, su versículo 4. Y cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 4. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de las tierras. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, diga conmigo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Y fue qué? Y se convirtió el hombre en un ser viviente. Amén. Michael Jordan, yo sé que muchos han escuchado hablar de esa leyenda del baloncesto, considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, abandonó este deporte en el punto más alto de su carrera. Después de ganar 3 campeonatos con los Chicago Bulls, decidió retirarse. No por cansancio, no por falta de inspiración, ni siquiera por falta de resultados, sino por querer honrar la memoria de su padre, ya que su padre quería que él fuera un jugador de béisbol profesional. Y él, para honrar la memoria de su padre, decidió retirarse de la NBA para comenzar a jugar béisbol. Pero ¿sabe qué pasó? Michael Jordan fracasó en el béisbol. A pesar de que tenía disciplina, a pesar de que tenía talento para el deporte, pero en ese deporte específicamente, él fracasó. ¿Por qué? ¿Por qué Michael Jordan fracasó? Porque no era su terreno, no era su diseño, no era su llamado. Él estaba tratando de triunfar en algo por el cual él no había sido diseñado. Y después de una temporada decepcionante en el béisbol, en el año 1995, Michael Jordan regresó al baloncesto, marcando su regreso, marcando la historia, porque comenzó a triunfar en lo que era su territorio, en lo que era su terreno, porque ese era su llamado, ese era su diseño. Amén. Y marcó la historia. Su regreso marcó el inicio de una segunda etapa gloriosa en el baloncesto, ya que él ganó 3 campeonatos. Ganó 3 campeonatos consecutivos con los Chicago Bulls, es decir, del año 1995 al año 1998. Y se consolidó como una leyenda viviente. Algunos incluso se han atrevido a decir que Michael Jordan cambió la historia de la NBA. Ahora, ¿por qué? Porque comenzó a ejercer su llamado.
Y por eso se convirtió en 6 veces campeón de la NBA. 5 veces el jugador más valioso de la NBA, el MVP. 5 veces. Se convirtió en inspiración global para futuras generaciones, tanto fuera del deporte como dentro del deporte. Por cuanto comenzó a ejercer su llamado original, se convirtió en multimillonario. Se convirtió en el dueño de su propio equipo. Y se convirtió en un ícono dentro de la franquicia Nike, ya que ha vendido muchísimos calzados. Y todos conocen los famosos tenis Nike Jordan. Miles de millones ha vendido en esta franquicia. La historia de Michael Jordan nos enseña a nosotros que cuando descubrimos cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, nos va bien en la vida. Dígale al que está a su lado: cuando tú eres capaz de descubrir cuál es el diseño de Dios para ti, tú no fracasas, sino que tú triunfas. Y es importante que nosotros como creyentes aprendamos a descubrir en la Biblia cuál es el diseño de Dios para nosotros. Cuál es el diseño original de Dios para con nosotros. Porque esto está muy mostrado en las Sagradas Escrituras. Hay una revelación intrínseca en la palabra de Dios que nos enseña a qué Dios nos ha llamado, que nos enseña cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy en día hay más de 6,000 billones de personas en el mundo, y hay miles de millones que no saben cuál es el propósito de Dios para con su vida. Ni siquiera saben por qué están aquí en la tierra. Ni siquiera saben por qué existen. Pero nosotros tenemos que comenzar a escarbar en las Escrituras y comenzar a descubrir cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Claro, hay una revelación general y hay una revelación específica. ¿Cuál es la revelación general? Lo que Dios nos muestra en su palabra generalmente a través de la naturaleza. La gente dice: yo sé que hay algo grande fuera de este plano, porque nadie creó todas estas cosas. Estas cosas que existen no fueron creadas por sí solas. Incluso David dice que los cielos cuentan la gloria de Jehová, que el firmamento anuncia las obras de sus manos. También dice los salmos que la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová. Hay personas que tienen una percepción de que algo grande hay fuera de este plano, de que hay un diseñador, de que hay un creador, que esto no es el resultado de un accidente cósmico, ni es el resultado de una explosión cósmica como el Big Bang. Hay gente que se han puesto a analizar eso, se han puesto a contemplar las estrellas, se han puesto a contemplar la luna, el sol, se han puesto a contemplar los árboles, las flores, la fauna, los animales. Y esa es la revelación general. Pero hay una revelación específica. Diga conmigo: hay una revelación específica, que es cuando Dios te revela específicamente cuál es el plan de Dios para con tu vida. Esto no lo puede saber el hombre. Esto es algo que Dios te revela. Esto es algo que Dios te muestra. Entonces solo Dios puede revelarle al hombre su propósito original. Solo Dios puede revelarnos a nosotros su propósito original, a fin de que cada uno de nosotros viva para cumplir con ese propósito. El propósito de la vida es una vida con propósito. Si usted no descubre cuál es el propósito específico para ti, tú estarás existiendo en este plano, pero no estarás viviendo. Hay muchas personas
que están respirando, se levantan en la mañana, se lavan los dientes, se desayunan, van a su trabajo, pero al no descubrir cuál es el propósito específico de Dios para con su vida, ellos están existiendo, pero no están viviendo. Porque uno comienza a vivir cuando descubre cuál es el plan específico de Dios para mí. Todos tenemos un llamado. Todos fuimos llamados por el Señor para cumplir un propósito. Ahora, no todos estamos llamados a cumplir el mismo propósito. Claro está, hay visiones que son generales. Por ejemplo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es un mandato para todos nosotros. Y ese es un propósito. Predicar la palabra a todas las naciones. Hacer discípulos. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Todo eso sabemos que esos son metas, trabajos, propósitos que son generales para todos. Y son aplicables para todos. Ahora, ¿no te gustaría descubrir cuál es el propósito específico de Dios para ti? ¿Cuál es el plan de Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este plano terrenal, en mi existencia? Porque si usted no logra descubrir eso específicamente, entonces nunca te sentirás satisfecho. Nunca te sentirás satisfecha. Porque lo mejor en esta vida es estar seguro de que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Díganle al que está a su lado, tienes que cumplir con el propósito específico de Dios para con tu vida. Ahora bien, si usted no descubre cuál es ese propósito específico, entonces ¿cómo usted lo va a cumplir? Es importante esa pregunta. Cuando tu propósito es más grande que tus excusas, te vuelve imparable. Pero si usted no conoce cuál es el propósito específico, entonces ¿cómo lo va a cumplir? Es importante que entendamos que Dios se tomó tiempo para darte la revelación de su palabra. No todo el mundo tiene la revelación de su palabra. Hay gente que incluso se mofan de la palabra de Dios. Hay gente incluso que se burlan de la palabra de Dios. Hay gente, a pesar de su intelecto, que no entiende lo que la palabra de Dios establece, dando a entender que si usted conoce la palabra es porque Dios te la ha revelado. Y con ella te ha revelado su plan. Y con ella te ha revelado su propósito. ¿Cuál es el propósito original de Dios para con nuestras vidas? Porque nada sucede por accidente. De hecho, tú estás sentado en esa silla no por un accidente. Tú estás sentado en esa silla porque el Señor te llamó. Tú estás sentado en esa silla porque el Señor te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Tú estás sentado en esa silla porque un día le dijiste al Señor: Señor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y nació de nuevo. Usted nació de nuevo. Usted nació del agua y del Espíritu. Pero ¿acaso el Señor quiere que nosotros estemos sin dar frutos? ¿Acaso el Señor quiere que nosotros no seamos fructíferos, no seamos exitosos en la vida? Póngase a pensar por un momento en eso. Por eso le hablé de este jugador de baloncesto que todos conocemos. Triunfó en el baloncesto, pero por complacer a su padre, fracasó en un deporte al cual Dios no lo había llamado. Muchos de nosotros fracasamos en la carrera de la vida porque queremos complacer a los demás. Queremos muchas veces complacer a nuestros padres. Queremos muchas veces complacer a nuestros hermanos. Queremos muchas veces complacer al que nos queda al lado. Pero ¿acaso ese es el diseño de Dios para ti? ¿Acaso ese es el plan de Dios para ti?
es importante que usted se detenga y comience a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta vida? Y no estoy hablando solo de predicar la palabra, solo de hacer discípulos. Eso tiene su importancia y todos estamos llamados a hacer ese trabajo. Estoy hablando de planes y cosas que son específicas. ¿Cuál es la carrera que tú quieres que yo estudie? Si es que tú quieres que yo estudie esa carrera. ¿Cuál es el negocio que tú quieres que yo ponga? ¿Cuál es mi esposo, Señor? ¿Cuál es mi esposa? ¿Cuántos hijos tú quieres que yo tenga? Hello. ¿No le gustaría descubrir eso? ¿No le gustaría descubrir cuál es ese plan? ¿No le gustaría a usted descubrir cuál es ese propósito original? Yo te voy a hablar de ese propósito original que Dios tiene con el hombre, con todos nosotros. Amén. Porque todos nosotros existimos para cumplir con ese propósito original. Y en el libro de Génesis, que fue el libro que leímos, ahí podemos nosotros descubrir cuál es el propósito original para con nuestras vidas. Pero también es importante que entendamos cuál es el propósito específico en nuestras vidas. Si usted analiza el libro de Jeremías en su capítulo 1, versículo 5, oiga lo que la palabra de Dios nos enseña allí: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿A quién Dios le está hablando allí? Dios le está hablando a Jeremías. Diga conmigo: a Jeremías. Y Dios le está diciendo a Jeremías: antes de que usted figurara como un punto en el monitor, cuando tu madre fue a hacerse la radiografía y descubrieron que estaba embarazada, antes de que tú te formaras, wow, antes de que tú te formaras, en otra palabra, antes de que tú fueras un feto, te conocí. ¿Cómo es eso? Que Dios nos conoció antes. Analiza por un momento. Póngase a pensar en esta palabra que Dios le dio a Jeremías. Y de seguro, si está registrada en la Biblia, es porque el Señor nos está hablando a nosotros. Porque la palabra de Dios es profética. Antes de que tú te formaras en el vientre, le dice Dios a Jeremías: yo te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. En otras palabras, nada sucede por casualidad. Antes de que tú comiences a cantar para el Señor te conoció. Y antes de que comenzara a predicar la palabra, el Señor te apartó. Antes de que tú existieras, el Señor no solo te conoció, sino que te apartó. ¿No es eso maravilloso? Estoy buscando la manera más sencilla de explicarle ese versículo bíblico, porque yo creo que es algo glorioso. Mira, antes de que el arquitecto haga el plano, lo ve en su imaginación, lo conoce. Antes de que naciera, el Señor te vio, te conoció. ¿Pero dónde? En su imaginación. Por eso tu mamá no te abortó. Por eso ese feto no se perdió. Hay muchos fetos que no logran nacer. Hay muchas personas que son abortadas. O sucede algo y el niño no nace. Pero el Señor te vio antes de que tú nacieras. El Señor vio los adoradores antes de que nacieran. No. Te estoy diciendo que el Señor te vio desde antes que el mundo mismo existiera. Desde antes que Adán
fuera formado, ya Dios te conocía. La palabra antes significa antes de la misma existencia. Antes de que el mundo fuese, ya Él te había conocido. Porque Él es Dios. Dios no vive en el pasado. Dios no vive en el presente. Y tampoco Dios vive en el futuro, sino que Él vive en un eterno presente. En otras palabras, el tiempo no existe para Dios, porque Él es eterno. Y en su eternidad Él te conoció. ¿Me están entendiendo? Y si Él me conoció antes de mi existencia, ¿no es justo yo preguntarle al Señor por qué estoy aquí en la tierra? Porque yo formo parte de su plan. Esa es la palabra que dice que nosotros formamos parte de su plan. En otras palabras, no estamos en esta tierra por accidente ni por casualidad, sino por propósito de Dios. Entonces dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciera te santifiqué. La palabra santificar es la palabra te aparté, y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Jeremías: ese es tu diseño. Ese es tu diseño original. Yo sé que nos va a costar. Yo sé que vamos a tropezar muchas veces, pero finalmente el Señor nos va a vencer. Finalmente el Señor nos va a ubicar. Porque no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiera. Amén. Y cuando tú descubres cuál es ese propósito, entonces tú le descubres el verdadero sentido a la vida. Y tú dices: Señor, te doy gracias porque para esto nací. Señor, te doy gracias porque para esto fui formado. Señor, te doy gracias porque para esto tú me has apartado. Y la unción tiene que ver con eso. Porque Dios nos ha dado la unción, es para que la compartamos con otros. Pero si no sabemos cuál es el propósito de Dios para con mi vida, entonces no vamos a usar la unción con propósito, sino que la unción se va a secar en nuestras vidas, porque no la vamos a poder compartir con efectividad. Dios no nos da la unción para que nosotros nos quedemos con ella. Dios nos da la unción para que nosotros compartamos la unción con otros. Pero si usted está extraviado, si usted está perdido, si usted no sabe ni siquiera a qué Dios le llamó, entonces ¿cómo usted será capaz de compartir la unción? Entonces, en la historia del libro de Génesis encontramos cuál fue el propósito original de Dios para el hombre. ¿Con qué propósito puso Dios al hombre sobre la tierra? Abra su Biblia en Génesis capítulo 2, porque es importante que le expliquemos este propósito original para que entienda lo importante que es darle buen uso a la unción. Génesis 2:4 dice, estamos hablando del propósito original, ¿verdad? Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, el propósito de la creación del mundo físico está mostrado ahí. Estos son los orígenes. En otras palabras, la extensión de su reino desde el mundo invisible al mundo visible. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dijo Dios: sea la luz, y trajo Dios la luz a la existencia. Y por su palabra comenzó a traer a la existencia todas las cosas.
Ahora, cuando usted hace un estudio exhaustivo, teológicamente hablando, usted se dará cuenta que el hombre no existía todavía físicamente, pero existía en la mente de Dios. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Le creó su hábitat. Antes de traerlo a la existencia, el Señor le proveyó todo para que el hombre se sintiera satisfecho. ¿O usted cree que Dios creó el sol, la luna y las estrellas por crearla, para que el cielo se vea bello? No. Dios creó el sol, la luna y las estrellas para que nos sirva a nosotros. Porque a través del sol, la luna y las estrellas, el Señor nos ha creado tiempo. A través del sol y la luna y las estrellas contemplamos los tiempos. Pero no solamente eso, sino que el sol juega un papel en el planeta. Y la luna. Hay un ecosistema que nos beneficia a nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Creó primero el hábitat. Creó los cielos pensando en nosotros. Creó la tierra pensando en nosotros. Pero nosotros no existíamos. El hombre no existía físicamente todavía. ¿Y qué hizo Dios? Creó todo. Le creó los animales, le creó el mar, los peces del mar, las aves de los cielos, un hermoso planeta. Pero no conforme con esto, le creó un huerto. En otras palabras, colonizó la tierra. Dios colocó una colonia del cielo en la tierra. ¿Me están entendiendo? Yo sé que hay gente que cuando escuchan la palabra colonización la ven de manera negativa por los abusos que los colonizadores en muchos países cometieron. Pero no estoy hablando de esa colonización negativa en sentido negativo. Estoy hablando de la colonización del cielo a la tierra de forma positiva. ¿Por qué? Porque la palabra describe el huerto como el huerto del Edén, parque del placer. Del texto hebreo original significa eso: un lugar placentero donde hay paz, donde hay abundancia. Habían 4 ríos y en esos ríos habían diferentes piedras preciosas como oro, zafiro. Había riquezas en ese huerto y el hombre aún no existía. ¿Y qué hizo Dios? Creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Sopló en su nariz aliento de vida, la palabra ruad, soplo, que es sinónimo del Espíritu Santo. Le sopló la unción desde el principio. Y eso está en el Nuevo Testamento, cuando Jesús sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo, el ruá de Dios. Sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre vino a ser un ser viviente y lo colocó en el huerto. ¿Qué dice la palabra? Que Dios plantó un huerto en el Edén, colonizó la tierra y allí puso al hombre que había creado. ¿Me están entendiendo? A muchas personas esto le parece glorioso, poderoso, y dice: wow, pero poderoso es eso. Pero más poderoso es vivirlo. Porque a nosotros nos rige un reino que es el reino de Dios. Y ese reino de Dios se manifiesta en la tierra, tiene incidencia en la tierra. Y cuando usted sabe cuál es esa unción y usted se mueve conforme al sistema del reino de Dios, aunque usted vive aquí en la tierra, usted vive en la tierra como si estuviera viviendo en el cielo. En otras palabras, la historia se repite. Lo que pasa es que muchos de nosotros muchas veces filosofamos la misma palabra y no la entendemos y no vivimos conforme a las Escrituras.
Y Dios quiere que tú entiendas que ese huerto del Edén fue restaurado. Cristo lo restauró, Cristo lo recuperó. Lo que pasa es que ahora es en sentido figurado, en sentido espiritual. Luego le hablo de eso para que no se enrede mucho. Le estoy hablando del propósito original. Dígale al que está a su lado, descubre cuál es el propósito. El propósito de la creación del mundo físico está ahí en la Biblia. Dios creó el mundo visible porque nos dio un cuerpo físico para que vivamos en un mundo físico. Y todo lo que Dios diseñó, lo diseñó pensando en nosotros. ¿O usted cree que los árboles que hay en la tierra fueron creados por casualidad? Eso juega una función. Si no existieran árboles en el mundo, no hubiera oxígeno. ¿En quién estaba pensando? En nosotros, los hombres, los seres humanos. ¿Qué pasa cuando hay mucha deforestación en un lugar? La temperatura sube de manera alarmante. Se secan los ríos. Y eso trae una devastación terrible. ¿Te estás dando cuenta? Todo juega una función. Todo juega un papel. Por eso Jesús dice en el Nuevo Testamento: si mi Padre es capaz de sustentar las aves de los cielos, ¿qué no hará contigo? Porque hay mucha gente que cuando viene una crisis están atribulados y atribuladas, que no encuentran qué hacer porque no han descubierto cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el propósito de Dios está en su palabra. Y Dios dice en su palabra: yo soy tu proveedor. Dios dice en su palabra: yo soy tu sustentador. Si yo soy capaz de sustentar las aves de los cielos, ¿qué no haré contigo, hombre de poca fe? Número uno, Dios creó el mundo físico para que nos sirva a nosotros, para que nos provea todo lo que nosotros necesitamos. Por eso en la tierra misma están todos los metales, todo el hierro que nuestro cuerpo necesita. ¿Usted sabía eso? Diga: en la tierra está todo nuestro sustento. Por eso los productos orgánicos en el supermercado son más caros que los procesados, porque cuando se altera el origen, eso trae problemas, trae consecuencias. Por eso el 80% de la población mundial actualmente sufre de la presión arterial. Oye el dato que le estoy dando: el 80% de la población, no importa que sea gordita, flaquita, como sea, sufre de presión arterial. El 80% de la gente es hipertensa, y eso es alarmante. De cada 10, 8 son hipertensos. De cada 10 personas, 7 son prediabéticas, porque se alteró el orden. ¿Me están siguiendo? Es que hay mucha tela por donde cortar, pero es importante que aclaremos estas cosas. Se altera el orden. Pero cuando usted comienza a comer y a consumir productos orgánicos de la tierra, en esos productos orgánicos de la tierra están los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y si usted come una dieta balanceada, esto va a traer ¿qué? Sanidad a su cuerpo. ¿Por qué? Porque la tierra tiene todos los elementos que tu cuerpo necesita. Porque Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre. ¿Cuántos me están siguiendo? La palabra dice que para estos últimos tiempos la tierra iba a negar sus frutos, porque va a llegar un momento en que la tierra estará tan cansada que no dará frutos, por el pecado, por la maldad, por la desobediencia. Pero ese es otro tema. Pero le estoy enseñando esto para que usted sepa que en una zanahoria hay nutrientes, que en un pepino hay nutrientes, que en una berenjena hay nutrientes, que en una tayota hay nutrientes, que en un plátano hay nutrientes. Porque Dios creó todas esas cosas para sustentarnos a nosotros. Ese es el propósito de la creación.
que nosotros nos sirvamos de ella. Número uno. Y número dos, Dios creó el hombre para que gobierne. Dígale al que está a su lado, Dios nos ha diseñado para gobernar desde su presencia en el hombre. En otras palabras, Dios creó al hombre para que gobierne en su nombre, para que el nombre de Dios sea perpetuado en toda la tierra. En otras palabras, cuando Dios le entrega al hombre el Edén, era para que ese Edén se propagara en toda la tierra. Lamentablemente eso no sucedió porque el hombre desobedeció a Dios, pecó, le dio la espalda a su creador. Pero ese fue el propósito original, Dios gobernando a través del hombre. Es por eso que la palabra dice, hablando el apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 19, dice: ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En otra palabra, el Señor desde el principio creó nuestro cuerpo para que sea la casa donde vive el Espíritu Santo de Dios. Por eso quise hablarle del tema de la unción desde otra óptica completamente diferente, para que usted entienda dónde se originó la unción. Cuando Dios creó a Adán, sopló el ruá de Dios, sopló el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios morara en el hombre. Somos la casa donde Dios habita, y Dios quiere gobernar este mundo a través de nosotros, que somos la casa de Él. Ese es el propósito original de Dios. El Señor quería que nosotros nos convirtiéramos en su expresión aquí en la tierra a través de nuestros cuerpos. Vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Amén. Ese es el deseo de Dios, que donde quiera que tú estés, tú entiendas que la unción de Dios está morando en ti. Y donde quiera que tú estés, tú tienes que ser de bendición para tu entorno. Ese es el propósito de la unción. Es por eso que la iglesia tiene que entender que ese es el propósito de la unción. La unción no es para que usted se rebose de gozo y se goce en la presencia de Dios, como muchas personas piensan que solamente ese es el propósito de la unción. Claro, es bueno gozarse, es bueno derramar lágrimas ante la presencia de Dios, es bueno sentir esos corrientazos, esas emociones, todo eso es bueno, pero ese no es el propósito de la unción. Finalmente, ¿cuál es el propósito de la unción? ¿Cuál es? Hacerle bien a la gente. Para eso Dios nos ha dado la unción. Para eso Dios le dio la unción a Adán. Dios le dio la unción a Adán para que gobernara. Dios le dio la unción a Adán para que estableciera el reino de Él en la tierra. ¿Cuántos dicen aleluya? Tenemos que comenzar a ocupar el lugar que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Es por eso que dice Génesis capítulo 2 versículo 5. Abra su Biblia en Génesis capítulo 2 versículos 5 y 6. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, ¿antes que qué? ¿Te das cuenta? Que también las plantas tienen un propósito. Y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. En otra palabra, ¿para qué voy a mandar lluvia si no hay hombre que labre la tierra? Incluso la lluvia Dios la manda a sabiendas de que hay hombres que están trabajando la tierra. Por eso el que siembra depende de la lluvia que cae del cielo. Donde no llueve, la gente no siembra, porque se muere la semilla, no crece. Por eso hasta para sembrar yuca primero hay que investigar si allá hay agua, porque no se puede sembrar yuca si no hay agua.
No se puede sembrar básicamente nada si no hay agua. Entonces, como no había hombre, por eso no llovía. Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, es interesante lo que la palabra de Dios establece aquí. Y es que el Señor nos colocó a nosotros como seres humanos para que tengamos dominio sobre todo lo creado. Y el hombre tiene dominio sobre todo lo creado. El hombre tiene dominio porque Dios le dio esa autoridad. Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre. Pero hay algo detrás que el hombre común no ha descubierto. El hombre no ha descubierto el reino de Dios, porque el reino de Dios no es físico. El reino de Dios es invisible. Por ejemplo, el hombre común sabe que el Creador le dio dominio sobre todo lo creado. Por eso el hombre actual tiene dominio sobre la tierra. Y Dios le ha permitido que tenga ciencia, conocimiento para explorar aún el espacio. Y han colocado satélites en el espacio, han hecho naves espaciales y han hecho sus estudios acerca de lo que es el espacio. El hombre se ha ido a la profundidad del mar, ha construido enormes submarinos y han descubierto muchísimas especies nuevas, y cada día descubren especies nuevas en el fondo del mar. El hombre, Dios le ha permitido que estudie los bosques en el mundo. Se han ido a la Amazonas y a cada rato descubren una especie nueva en la Amazonas. O sea que la tierra sigue todavía dando fruto constantemente. Y donde el hombre no ha sembrado, ha nacido hierba. Porque Dios le dio un mandato a la tierra y le dice a la tierra: produzca la tierra toda clase de semilla que dé fruto. Y la tierra no ha dejado de cumplir su propósito. Y si la tierra no ha dejado de cumplir su propósito, ¿por qué tú tienes que dejar de cumplir el tuyo? Nota que hay dos propósitos acá que quiero aclarar. Y es: el hombre como ser humano tiene dominio sobre todo lo creado. Dios le ha dado conocimiento, ciencia, ha creado leyes, leyes de medio ambiente, leyes para la flora, leyes para la fauna. Hay lugares que son lugares protegidos por las leyes, que no se puede hacer nada allí en sus lugares, porque son lugares protegidos. Aquí en Barahona, que hay muchos recursos naturales, hay muchos lugares que no se pueden explotar porque están protegidos por las leyes. O sea, el hombre, hasta cierto punto, tiene dominio sobre todo lo creado, porque esa facultad se la ha dado Dios. Y la persona no tiene que nacer de nuevo para tener dominio. De hecho, esos políticos, esos líderes mundiales, no han nacido de nuevo, pero han comprendido que Dios le ha dado dominio sobre todo lo creado. Sabiendo eso, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Es que tengamos dominio en el sentido espiritual. ¿Me están entendiendo ahora? Ay, Dios. Estoy tratando de que todos entiendan eso. Levanten las manos los que me han entendido hasta ahora, en el momento. Ahora, baje la mano. Levante la mano el que no ha entendido esta parte. Ah, ustedes son muy inteligentes, qué bueno. Diga conmigo: existen dos gobiernos. El gobierno físico y el gobierno espiritual. El hombre gobierna el mundo físico. Nosotros estamos llamados a gobernar en lo espiritual. Cuando apresaron a Jesús, le dijeron: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Pero cuando Jesús dijo tú lo has dicho, lo vieron como un lunático, lo vieron como un loco,
porque él estaba siendo apresado y políticamente hablando él no tenía ningún tipo de poder, ni era rey de los judíos, políticamente hablando. Porque más adelante el mismo Jesús expresa: mi reino no es de aquí. En otras palabras, mi reino no es físico en este momento. Ese reino vendrá en el futuro. Mi reino es espiritual. Yo no he venido a matar soldados romanos. Yo no he venido a eliminar el imperio romano. Yo he venido a establecer el reino de Dios en los corazones. ¿Están entendiendo esa parte ahí? Entonces nosotros tenemos doble propósito. Como seres humanos estamos llamados a gobernar. Estamos llamados a ocupar lugares de preeminencia en la universidad, en la escuela, en los negocios. Pero en el mundo espiritual también estamos llamados a jugar un rol. Y es ahí donde se usa la unción. ¿Están entendiendo ahora? Es ahí cuando comenzamos a fluir en lo sobrenatural de Dios. Dígale al que está a su lado: tú tienes una vida espiritual. Díselo al que está a su lado: tú tienes un hombre espiritual. Y ese hombre espiritual debe tener incidencia en el mundo físico. Debe tener incidencia en el mundo natural. Ese es el propósito original de Dios. Que tú tengas dominio, que tú tengas autoridad. Que tú entiendas que Dios te ha dado esa autoridad. Que esa autoridad no viene de la tierra. Esa autoridad viene desde los cielos. Tú tienes que aprender a aplicar la palabra de Dios para con tu vida. La unción de Dios tiene un propósito original. ¿Cuál es ese propósito original? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es el propósito original de la unción? Levante su mano, dígamelo allá. Hacerle bien a la gente, libertar a los cautivos, para dar vida y vida en abundancia, para sanar los enfermos. Por ejemplo, hay cosas que la medicina no puede hacer, que la ciencia es incapaz de hacer. Hay milagros que solamente son capaces de no hacerlo, es mediante la unción de Dios. Lo que pasa es que este es el primer mensaje de la serie. Te estoy hablando del origen para que sepa de dónde se origina la unción, para luego caer allá. El plan, el propósito original, ¿dónde fue que surgió? En el libro de Génesis. Adán tenía poder sobre todo lo creado, pero también Adán, antes de pecar, se movía en esa esfera sobrenatural, porque la palabra dice que Jehová se paseaba en el huerto y hablaba con Adán. Para que tú entiendas en el mundo espiritual y perciba a Dios, tú tienes que andar en el espíritu. No hay manera de usted percibir a Dios si usted no anda en el espíritu. Para escuchar la voz de Dios hay que andar en el espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que están en eminencia. Hay personas que ocupan cargos en el mundo de la política. Y eso está bien, porque eso forma parte del diseño original de Dios para el hombre. Hay personas que amasan fortunas. Hay personas que tienen negocios exitosos. Y eso está bien, porque eso forma parte del plan y propósito de Dios para con nuestras vidas. Pero hay un propósito más sublime que ese, que es el propósito original de Dios. ¿Tú sabes el privilegio que nosotros tenemos? Que Dios nos llame hijos. Ese es el privilegio más grande que tenemos, Rudy. Que Dios nos llame hijos. No a todo el mundo Dios le llama hijos. No a todo el mundo. No a todo el mundo el Señor le da la unción. No a todo el mundo. Sí, hay dones, hay capacidades, hay habilidades, pero la unción es sobrenatural. Es algo que Dios hace en el plano sobrenatural. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Tú sabes lo importante que es la unción? La unción de Dios es importantísima. Hay gente que muchas veces están muriendo en un hospital. Ya los médicos lo desahuciaron
y de repente esa persona la llevan a una iglesia, o el predicador va a su casa, o el hombre de Dios va a su casa, hace una oración y de repente el Señor sana ese cuerpo por completo y la gente dice: no sé qué fue lo que pasó, no sé lo que pasó, pero aquí a mi casa vino un hombre de Dios, oró por mí y la enfermedad que había en mi cuerpo desapareció, fue erradicada de mi cuerpo. La unción de Dios quebranta todo yugo, la unción de Dios quebranta toda enfermedad, la unción de Dios produce liberación, la unción de Dios produce sanidad divina. Amén. Génesis 2:7 dice: entonces, después que Dios creó todo para que el hombre se sustente, en otras palabras, eso que existe en el mundo natural, fui yo el que lo proveí, fui yo el que lo creé. Tú lo tienes porque yo te lo he dado. El hombre disfruta, no importa que sea cristiano o no cristiano, el hombre disfruta todo lo que Dios ha diseñado, porque el sol sale para todos, para justo y para injusto, dice la palabra. ¿Te das cuenta? Ahora, es una bendición cuando tú descubres cuál es el propósito original, que es perpetuar su nombre en toda la tierra, que el reino de Dios se expanda en toda la tierra, que es espiritual. El reino de Dios es espiritual, porque ya el mundo físico se expandió en toda la tierra. Incluso la tierra sigue dando fruto, la tierra física sigue dando fruto. No hay que expandir nada en términos físicos y naturales, nada hay que expandir. De hecho, el ser humano vive sembrando, vive cosechando. Dios le dio dominio sobre todo eso. Eso no es nada, y eso es algo que hasta los inconversos lo hacen. Hasta los inconversos siembran una planta para que nazca. Hasta los inconversos van al mar y pescan y se sustentan con eso. Hasta los inconversos cogen un avión y violan las leyes de la naturaleza, la ley de gravedad, y vuelan de un lugar a otro. En el plano físico eso ya es común. Hello. Pero lo sobrenatural, para que la juventud que está aquí me entienda, funciona más o menos igual a la inteligencia artificial. Con los programas que hay de la inteligencia artificial, al que está cojo o no tiene pierna, tú le puedes poner una pierna y hacerlo caminar con la inteligencia artificial. Al que está sobrepeso, tú lo puedes poner flaquito y le pones unos brazos y lo pones nítido con la inteligencia artificial. Al que tiene la cara un poquito media rara, con muchas manchas, con la inteligencia artificial tú le limpias la cara y la gente dice: wow, qué lindo está ese siervo, o qué linda está esa sierva. No, es que tiene unos arreglitos que uno lo hace con la inteligencia artificial. ¿Cuántos dicen amén? Hasta la voz tú la puedes arreglar con la inteligencia artificial. Pero mira cómo le llaman: artificial. Diga inteligencia artificial. Pero hay una inteligencia que no es artificial. Hay un poder que es real. Hay un poder que es real. Hay un, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Hay un poder que es real, que hace que el que está torcido camine derecho. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que hace que el que esté enfermo sea sanado y tocado por el poder de Dios. Hay un poder que es sobrenatural. Hay un poder que es real. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, tú eres un anfibio. Te puedes mover en lo natural, pero también yo quiero que te muevas en lo espiritual. Te formo del polvo de la tierra para que dependa de ella, pero no totalmente, porque también te soplo el ruá para que también viva en el espíritu.
Somos los únicos que tenemos acceso a los dos planos. Tenemos acceso al plano natural y tenemos acceso al plano espiritual. Dígale al que está a su lado, ¿te gustaría descubrir cómo se tiene acceso a lo espiritual? ¿A cuánto le gustaría descubrir eso? ¿Se lo explico? Andando en el Espíritu. Tan sencillo como eso. Diga, se tiene acceso al mundo espiritual andando en el Espíritu. Ahora explícame, pastor, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu significa andar conforme a su palabra. Apunte. Para aquellos que nunca escuchan la voz de Dios, para aquellos que nunca sienten nada, para aquellos que nunca saben nada, te estoy mostrando cómo andar en el Espíritu. Es tan sencillo como eso. Tienes que andar y vivir conforme a la palabra. Ahora, pastor, ¿qué significa eso? Andar conforme a la palabra, vivir conforme a la palabra, creerla y aplicarla. Porque muchas veces leemos un texto bíblico y no lo creemos. Mira, tan sencillo como eso. Mira cómo sencillo. Señor, provéeme, súpleme. Creo que tú me has suplido todas mis necesidades. En el nombre de Jesús declaro que esa provisión que está en mis manos por la palabra. Y usted termina una oración, pero no la cree. ¿Y cómo yo lo sé que no la cree? Porque te sigue preocupando. Sigue con la misma preocupación. Y yo le llamo a esto oraciones religiosas. Tú cumpliste con orar religiosamente, como si la oración fuera una fórmula. Y cuando abriste los ojos, que terminaste de orar, seguiste con las mismas dudas, seguiste con la misma preocupación, y por eso no puede pasar absolutamente nada. Pastor, ¿y cómo lo hago entonces? Te voy a enseñar. ¿Quieren aprender cómo Dios me enseñó a vivir por fe? ¿Quieren aprender este secreto? Ok. A partir de ahora, prométeme que usted va a cumplir eso. Ok, usted va a orar. Y luego que usted ore, usted va a confiar confiadamente de que eso ya es real en su vida. Y va a comenzar a actuar como si ya existiera, aunque no exista. Ahora bien, no razones. Si razonaste, llegó la duda. Porque la duda es fe al revés. Eso es duda. El que duda cree, pero al revés. Porque el que duda cree que nada ha pasado. El que duda cree que la enfermedad sigue ahí. El que duda cree que la deuda sigue ahí. El que duda cree que la escasez sigue ahí. El que duda cree que no ha pasado nada. Es fe al revés. Amén. Y la unción también funciona de esa manera. Usted ora por el enfermo y ora como si fuera un ritual o algo normal, pero usted no cree que en verdad Dios lo sanó. Porque después que usted ora, al ratico le pasa el fármaco. Mira la pastilla ahí. Entonces usted realmente no creyó. Claro está, si no siente sanidad, tómese su pastilla. Porque tampoco somos locos. Pero de que Dios sana y Dios quita pastillas. ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo eso? Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser un anfibio, un ser viviente, capaz de explorar dos mundos, ambos mundos. Y no voy a seguir para que la enseñanza no sea muy larga, como son muchas partes que hay. Parte 1, parte 2, parte 3, así. Hoy le hablamos del original, del origen de la unción.
Hay gente que piensa que la unción nació en el libro de los Hechos. No, en el libro de Génesis. ¿Usted cree que Adán no tenía unción? Tenía tanta unción que tenía la sabiduría de Dios. Le puso nombre a todos los animales. No hay forma de hacer eso sin el Espíritu Santo de Dios. No hay manera de hacer eso. No hay manera de hablar con Dios si no se anda en el Espíritu. No hay manera de sentir a Dios si no se anda en el Espíritu. Amén. Sopló en su nariz aliento de vida. Y la palabra soplo la he mencionado varias veces en el hebreo. Es la palabra ruaj. Diga ruaj. No es ruano, es ruaj. Así hablan los hebreos. Ruaj. Ruaj. Wow. Suena hasta poderoso. Ruaj. Y es la misma palabra que se utiliza para referirse al Espíritu Santo. La palabra Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Así le llaman los hebreos al Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. El soplo de Dios. El soplo de Dios. Entonces, a mí me gusta siempre profundizar un poquito más. Con esto voy a concluir. Cuando yo investigué la palabra soplo de Dios, descubrí que es la acción donde Dios imparte de sí mismo a una persona. Dios imparte de sí mismo a una persona. Por eso dice en Juan capítulo 20 versículo 22: y habiendo Jesús dicho esto, sopló y le dijo: recibe el Espíritu Santo. Jehová sopló de sí mismo en Adán. Jesús sopló de sí mismo en sus discípulos. ¿Te das cuenta? Algo hay que aprender ahí. Lo vamos a profundizar después de esto. Dice: habiendo dicho esto, sopló sobre ellos Jesús en Juan 20, 22 y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Sopló de sí mismo sobre ellos. Hay una gran diferencia entre soplarle a Adán y soplar a Adán. Amén. Dios se mudó en Adán. Jesús se mudó dentro de sus discípulos. ¿Sabes la diferencia? Significa que el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Diga conmigo: el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Ha hecho de nosotros su habitación, con el propósito de que nosotros seamos de bendición para otros. Dígale al que está a su lado: tú tienes que cumplir con ese propósito. Póngase de pies, levante sus manos y diga: Señor Jesús, diga: Señor Jesús, ayúdame a cumplir con tu plan, con tu propósito. Ayúdame a serte fiel. Permite que yo pueda ser de bendición para otros. Que yo le pueda impartir la unción a otros. Que yo le pueda revelar a otro el reino. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: Señor, muéstrame tu voluntad. Dile: Señor, muéstrame tu propósito. Muéstrame tu plan. En el nombre de Jesús, que a través de mí muchas personas sean salvas. Que a través de mí muchas personas sean liberadas de la opresión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos.
levanta tus manos. Comienza a adorarle ahí donde tú estás. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Unción disruptiva, unción disruptiva, unción disruptiva. Levanta tus manos. Activa el propósito original de Dios en tu vida. Activa ese propósito original. Vamos, vamos. Adora, levanta tus manos, abre tu boca. Abre tu boca y comienza a adorarle. Abre tu boca y comienza a glorificarle. Comienza a adorar a Dios. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir aquí estoy. Vamos, vamos, vamos. Con el Dios vivo, estar en su presencia y decir aquí estoy. Póngale la mano al que está a su lado y ore por él. Desate sobre él la gracia y la bendición. Póngase al frente de su hermano y oren los unos para con los otros. Oren los unos para con los otros. Declara sanidad. Declara liberación sobre el hermano que está a su lado. Dile: yo te bendigo con la unción que Dios me ha dado, con el poder, con la gracia. Se va toda enfermedad y manda y malara manda. Se va toda dolencia. Se va toda opresión del diablo. Ahora, en el nombre de Jesús, díselo. Con el gran yo soy. Clame, clame, clame. Padre, oramos por cada familia. Oramos por cada familia. Todo espíritu de opresión, todo ataque lo atamos, lo echamos fuera. Declaro liberación en las casas. Declaro liberación en los hogares. Declaro el bienestar de Dios para tu familia. Ahora, en el nombre de Jesús, toda enfermedad desaparece de tu cuerpo. Ahora, ahora, ahora. Se va la enfermedad, se va la dolencia, se va. Ahora, recibe tu milagro, recibe sanidad, recibe liberación ahora. Ore, 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 ore. Aplique la sangre. Ore, declare el propósito. Declara el propósito original de Dios. Decláralo creyendo. Se va el dolor, se va la enfermedad. Declárelo creyendo, creyendo, creyendo. Creyendo, creyendo. Vamos, vamos, vamos. Necesito un encuentro Vamos. con el Dios vivo, estar en su presencia y decir aquí estoy. Vamos. Necesito un encuentro Vamos. con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran Grítalo, grítalo, liberación, liberación. con el gran yo soy. Hay liberación en tu casa, hay liberación en tu familia, hay liberación en tus finanzas. Con el gran yo soy. Liberación, liberación. Uy, camanda, y malara basai. Liberación, liberación. Liberación. Hay liberación de Dios para ti.
Declare la palabra, creyéndola con todo el corazón, creyéndola. Tiene que creerla con todo el corazón. Recibe el toque de Dios, recibe el toque de Dios, recibe el toque de Dios. Como tú lo haces en un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Vamos, vamos, vamos. Nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Vamos, vamos. Nada nunca me Ahí está Dios tocándote. como tú lo haces en un encuentro Ahí está el toque de Dios. Ahí está el toque de Dios. todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Profetiza. Estar en Profetiza tu sanidad. presencia y de Profetiza liberación. Necesito un encuentro Profetiza liberación. con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran Dios soy, con el gran Dios soy, con el gran Dios soy, con el gran Dios soy. Yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Ahí está Dios tocando tu casa. Ahí está Dios tocando tu familia. Ahí está Dios tocando tu negocio. Ahí está Dios tocando tus familias, tus hijos. Ahí está Dios tocando tus finanzas. Ahí está Dios tocando a cada área. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar. Llamamos la finanza del norte, del sur, del este y del oeste. Llamamos la sanidad del norte, del sur, del este y del oeste. Llamamos la liberación desde el cielo. Y compartir en comunión en el lugar santísimo. Declaro la sanidad y la liberación. Yo quiero ser uno contigo y compartir Sanidad y liberación. en el lugar santísimo. Sí, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Un aplauso fuerte. A Dios sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha entregado su corazón a Cristo Jesús y desea hacerlo? ¿Hay alguien aquí que no ha entregado su corazón a Jesús? Todos tenemos a Jesús. Un aplauso al Señor, que todos ya hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas.